Roberto llegó al aeropuerto de Guadalajara con 2 maletas de Louis Vuitton que compró en una outlet de Houston por $300 las dos. Traía puestos unos lentes Ray-Ban, una cadena de plata que parecía oro si no la tocabas y una actitud de alguien que había conquistado el norte. Su mamá lo esperaba llorando de emoción, sus primos lo miraban con esa mezcla de admiración y envidia que solo existe en las familias latinoamericanas. Y Roberto, que en Texas compartía un cuarto de renta con otros 3 guatemaltecos y comía ramen 4 días a la semana, sonreía como si acabara de bajarse de un jet privado. 3 meses después, Roberto estaba pidiendo prestado para el pasaje de regreso a Estados Unidos. Sin ahorros, sin los regalos que prometió, con una deuda nueva encima. Y con algo peor que la deuda, había perdido la confianza de su propia familia, que ya no sabía si creerle o no. Esto no es un caso raro. Esto pasa cada año en miles de familias en México, en El Salvador, en República Dominicana, en Colombia, en Perú, en cualquier país donde la gente emigra al norte buscando una vida mejor. Y el patrón es siempre el mismo, tan predecible que ya tiene nombre entre los investigadores que estudian migración. Se llama el efecto demostración. Pero en las colonias y los barrios donde vive la gente de verdad, lo llaman de otra manera. Lo llaman quedar bien. Y quedar bien cuando no tienes con qué es una de las trampas financieras más devastadoras que existen, porque ataca exactamente donde más duele. El orgullo. Para entender por qué esta trampa funciona tan bien, hay que entender de dónde viene el migrante típico antes de irse. En la mayoría de los casos, salió de una situación de escasez real, quizás de un pueblo donde todo el mundo se conoce, donde tu familia tiene un estatus determinado, donde crecer era sinónimo de no tener suficiente. Y eso deja una marca que no se borra con los años, que viaja contigo en la maleta y que aparece con toda su fuerza en el momento en que pisas tierra de regreso. Porque regresar a tu país después de años en Estados Unidos no es solo un viaje, es una audición, es una prueba pública frente a todo el que te conoció cuando no tenías nada. Y el cerebro humano, que es profundamente social y profundamente tribal, entiende eso a un nivel casi instintivo. No quieres regresar igual que te fuiste, quieres regresar transformado. Quieres que la gente vea que valió la pena, que el sacrificio tuvo sentido, que no te fuiste en vano, y ahí empieza el problema, porque demostrar que valió la pena cuesta dinero, mucho dinero que muchos migrantes simplemente no tienen o tienen apenas, y se gastan en sostener la imagen en lugar de construir algo real. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que analizó los patrones de gasto de migrantes latinoamericanos durante sus visitas de regreso al país. Los resultados son brutales. En promedio, un migrante gasta entre el 40% y el 60% de sus ahorros anuales durante una sola visita de vacaciones a su país de origen. 4 de cada $10 que juntó en todo el año se van en 2 o 3 semanas de aparentar. En regalos que no puede permitirse, en fiestas que no tenía planeadas, en ropa nueva para parecer exitoso, en pagar cenas que los demás dan por sentado que él cubrirá, porque el que viene del norte paga. Porque ese es otro elemento de la trampa que nadie habla abiertamente. Cuando regresas de Estados Unidos, automáticamente eres percibido como el rico del grupo. Y los ricos pagan. Nadie te lo dice directamente. No hace falta. Es un acuerdo social no escrito que opera desde siempre en comunidades de alta migración. El que viene del norte invita la carne. El que viene del norte arregla el carro del primo. El que viene del norte le compra los tenis al sobrino. El que viene del norte contribuye a la remodelación de la casa de los papás. Y el que viene del norte, si dice que no puede, si pone límites, si explica que en realidad no tiene tanto, es visto como codo, como engreído, eres como alguien que se olvidó de dónde vino. La presión social en esas comunidades no es sutil, es aplastante. Y aquí viene algo que poca gente sabe y que cambia completamente la perspectiva de todo esto. Existe un fenómeno documentado por psicólogos sociales que se llama la paradoja del estatus migrante. Lo que encontraron es que los migrantes que regresan temporalmente a sus países de origen experimentan una presión de estatus significativamente más alta que cualquier otro grupo social, más alta que los nuevos ricos locales, más alta que personas que acaban de recibir un ascenso. La razón es específica. El migrante cargó públicamente con la narrativa del sacrificio. Todos saben que se fue con una promesa implícita de mejorar, y si regresa sin evidencia visible de esa mejora, la decepción colectiva es proporcional a la expectativa que él mismo generó cuando se fue. Es una deuda emocional que se cobra en efectivo. Roberto lo entendía, aunque no pudiera articularlo así, lo sentía. Y por eso se compró las maletas de imitación, la cadena, los lentes.
Por eso les dijo a sus primos que tenía un buen trabajo, sin especificar que ese trabajo era en una bodega de almacén, ganando $17 la hora, de los cuales pagaba 8 en renta, 3 en transporte, 2 en comida, y lo que quedaba lo mandaba a su mamá. Por eso, cuando su tío le preguntó si podía prestarle dinero para arreglar el techo, Roberto dijo que sí sin pensarlo, porque decir que no hubiera sido admitir en voz alta algo que todavía no estaba listo para admitir. Pero la trampa de aparentar no termina con el dinero que gastas en el viaje. Esa es solo la primera capa. La segunda capa es lo que genera ese gasto hacia el futuro. Cuando regresas a tu país aparentando tener más de lo que tienes, estableces expectativas, y esas expectativas se vuelven permanentes. Tu familia empieza a calcular sus propias decisiones financieras basándose en la versión de ti que les mostraste. Tu mamá le dice a la vecina que su hijo en el norte está muy bien y puede ayudar. Tu hermano planea sus gastos del siguiente año contando con que algo llegará de tu parte. Tus sobrinos crecen creyendo que el tío del norte es una fuente infinita. Y tú desde allá, sintiéndote responsable de sostener esa imagen, te metes en un ciclo de remesas que no puedes manejar, de promesas que no puedes cumplir, de mentiras piadosas que se acumulan hasta que un día el peso de todo eso colapsa. Y cuando colapsa, no colapsa solo financieramente, colapsa relacionalmente, porque la familia que creía en ti empieza a dudar. El tío al que le prestaste dinero que necesitabas para ti mismo empieza a hablar mal de ti cuando no puedes más. Los primos que te admiraban ahora murmuran que algo raro pasó allá. Y tú quedas en tierra de nadie, sin el dinero que necesitabas para construir algo real y sin la conexión auténtica con tu familia que hubieras tenido si desde el principio hubieras dicho la verdad. Hay algo más oscuro todavía, que es el riesgo físico real que representa aparentar ser rico en ciertos contextos. Esto no es una exageración. En varios países de América Latina y el Caribe, el perfil del migrante que regresa del norte con dinero, y exhibiéndolo se ha convertido en un objetivo literal para el crimen organizado. En estados como Michoacán, Guerrero o zonas específicas de Centroamérica, hay redes que operan específicamente esperando el regreso de los paisanos en temporadas altas como diciembre o Semana Santa. Identifican a los que llegan con carros nuevos, con ropa cara, con cadenas, con actitud de dinero, y los secuestran, los extorsionan o simplemente los asaltan. Las cifras son difíciles de rastrear con precisión porque muchos casos nunca se denuncian, pero organizaciones de derechos humanos que trabajan con comunidades migrantes hablan de cientos de casos documentados cada año solo en México de migrantes que fueron víctimas de delitos durante sus visitas de regreso, precisamente por el perfil visible que presentaban. Aparentar ser rico en algunas zonas no es solo una trampa financiera, es literalmente poner tu vida en riesgo. Y aún así la gente lo sigue haciendo, porque el miedo a la vergüenza social en esas comunidades es, en la percepción de quienes lo viven, más inmediato y más doloroso que el miedo abstracto a ser asaltado o a quedarse sin dinero. El cerebro humano no es bueno evaluando riesgos a largo plazo, es muy bueno sintiendo la mirada de los demás en este momento. Y esa mirada en el aeropuerto, en la cena familiar, en la misa del pueblo, pesa más que cualquier cálculo racional. Esto no es debilidad de carácter, es biología. Los seres humanos evolucionamos como animales sociales en grupos pequeños, donde el estatus dentro del grupo era literalmente una cuestión de supervivencia. Ser excluido del grupo, ser visto como el que falló, activaba en el cerebro primitivo las mismas alarmas que una amenaza física. Y aunque vivamos en el siglo XXI, ese circuito neurológico sigue activo. Por eso la vergüenza duele físicamente. Por eso la exclusión social se registra en las mismas áreas del cerebro que el dolor corporal. Y por eso la gente gasta dinero que no tiene para evitar esa sensación, aunque intelectualmente sepa que es una mala decisión. La trampa está construida sobre algo real, sobre algo humano. Eso es lo que la hace tan difícil de romper. Ahora bien, hay personas que sí han roto el ciclo, y lo que tienen en común no es que sean más inteligentes o más disciplinadas que Roberto. Lo que tienen en común es que en algún momento alguien les dio permiso de ser honestos. Alguien les modeló que regresar sin aparentar no era una derrota, que decirle a la familia estoy construyendo, todavía no tengo para regalos grandes, pero aquí están las cuentas claras de lo que estoy haciendo. Era posible sin que el mundo se acabara. Ese permiso para mucha gente nunca llega, nadie se los da. Y en su ausencia, el default es aparentar. Hay comunidades en Zacatecas, Oaxaca y algunas zonas de Puebla donde han empezado a surgir grupos de migrantes que hacen exactamente lo contrario de lo que la cultura dicta. Se organizan en colectivos, comparten información real sobre sus finanzas, se apoyan mutuamente para no caer en la trampa del gasto de imagen durante los retornos y canalizan el dinero de las remesas hacia inversiones productivas en lugar de consumo de estatus. Son minoría, son contracorriente.
Y aún dentro de esos grupos, la presión social externa es tan fuerte que varios miembros terminan cediendo de todas formas cuando llega diciembre y el pueblo entero los está viendo llegar. La raíz del problema, si se va hasta el fondo, no es personal, es estructural, es cultural. Es el producto de décadas de migración masiva en contextos donde la única forma de medir el éxito visible era el consumo, donde el acceso a educación financiera era prácticamente inexistente y donde los mecanismos de inversión productiva para comunidades de bajos recursos eran tan escasos que la única demostración de progreso que quedaba era la material e inmediata. Roberto eventualmente regresó a Texas. Tardó 6 meses en juntar el dinero del pasaje. Llegó con una deuda de casi $4,000 que había puesto en su tarjeta de crédito durante el viaje. Tardó casi 1 año y medio en pagarla, pagando mínimos y viendo cómo los intereses se comían cada centavo de avance. Mientras tanto, uno de sus compañeros de cuarto, un tipo callado de Veracruz llamado Ernesto, había juntado suficiente para poner un enganche en una lavandería en su pueblo. No fue a México en 2 años, no mandó fotos de ropa nueva ni de restaurantes. Su familia decía que era raro y que algo le pasaba allá, pero cuando Ernesto por fin regresó, llegó con los papeles de la lavandería pagada y un negocio funcionando. No necesitó cadena de plata, no necesitó maletas de marca, y la mirada de su familia fue completamente diferente a la que Roberto recibió. La diferencia entre Roberto y Ernesto no fue el salario. Ambos ganaban prácticamente lo mismo. La diferencia fue que Ernesto entendió algo que a Roberto nadie le enseñó, que el respeto real que buscamos cuando regresamos al lugar de donde venimos no se construye con lo que traes puesto en el aeropuerto, se construye con lo que dejaste funcionando cuando te fuiste. Si un negocio pequeño, un terreno pagado, una casa en proceso, algo que la gente pueda ver no como un espectáculo de un fin de semana, sino como una realidad permanente, porque la imagen dura lo que dura el viaje. El activo dura décadas, y mientras eso no se entienda, mientras la cultura del regreso siga siendo más una performance que una estrategia, mientras el aeropuerto siga siendo un escenario y la familia siga siendo el público, la trampa va a seguir funcionando, va a seguir vaciando cuentas bancarias, va a seguir generando deudas disfrazadas de celebraciones, va a seguir retrasando por años o por décadas la vida que el migrante se fue a buscar en primer lugar. La ironía más brutal de todo esto es que el sueño que empuja a la gente a cruzar fronteras, a separarse de su familia, a trabajar en condiciones que nadie elegiría si tuviera opciones, ese sueño de una vida mejor, se sabotea con mayor frecuencia no en el camino de ida, sino en los días de regreso. En el momento exacto en que el migrante debería estar cosechando, termina quemando la cosecha para que todos vean el fuego. Roberto lo sabe ahora, lo aprendió de la manera más cara. Y si le preguntas cómo van las cosas, te dice que bien, que está ahorrando, que el próximo diciembre no va, que todavía no es tiempo. Esta vez, por primera vez, tiene razón.